debería hacer el estudio e ir aprendiendo ello. Y por el hecho de tener estos límites, ¿no? Cuando se llaman límites, se llaman hitos, fronteras, hasta ahí nomás llega la radiografía. Y a eso se debe el nombre de hitos o fronteras anatómicas, hasta donde abarca la radiografía. Entonces, vamos a ver primero el maxilar superior. ¿Qué encontramos en el maxilar superior adyacente a los tejidos dentales? Encontramos una línea, digamos, que une a ambos maxilares. Y encontramos también una cavidad en esta zona palatina que va a constituir el agujero palatino o nasopalatino. Y si yo digo es un agujero, es un espacio, ¿qué imagen va a dar? Radiolúcido. No tiene sustancias orgánicas, inorgánicas. Entonces, cuando yo pongo la película para tomar una radiografía, ¿qué va a salir? Este agujerito y este canalcito también. Porque ese agujero es una entrada o salida a la vez de un nervio, el nasopalatino. Y como dice naso, ¿hacia dónde va? Hacia el piso de las fosas nasales. Pero ahí sale dividido uno para cada fosa nasal. Entonces, estoy a encontrar dos agujeritos también en el piso de las fosas nasales. Lo único que estoy haciendo, jóvenes, es recordar la anatomía que ustedes han llevado. Que algunos ya no se acuerdan, ese es su problema. Pero que tienen que acordarse, sí, porque al final es parte del aprendizaje y es lo que van a ver ya todas las veces, todos los días, ¿no? Entonces, en la radiografía, al momento que yo tomo la radiografía para dientes anteriores, aparecen los dientes acompañados de toda esta zona, ¿no? Van a encontrar. Aparte de ello, que la proyección de esa parte de la premaxila tiene esta punta. ¿Cómo se llama? Espina nasal anterior, que también va a salir ubicada ahí. Entonces, estamos viendo cómo es que se reflejan los tejidos, y es por eso cada vez que sale enojado, doctor, está bien, un poquito se ha agrandado, no es un poquito, muchas veces le falta película para la raíz. Ya próximamente van a tomar el concursal, ya no van a tomar el vertical. Bien. Entonces, este agujerito normalmente debe aparecer en el centro, pero hay veces que aparece encima o proyectado en el ápice de la raíz de uno de los dientes. Entonces, como es radiolúcido, pareciese que es un proceso osteolítico proveniente del diente, y muchas veces podemos realizar una endodoncia en un diente dental. Ese es el problema. Entonces, ¿qué debo de hacer? Como ya hice la técnica de plano, entonces, si yo tomo una ortoradial y aparece en el ápice, y yo tomo una mesio o una distoradial y se separa del ápice, quiere decir que es el agujero palatino anterior o nasopalatino. Si se separa. Si no se separa, es porque es un proceso osteolítico periapical. Así de simple. Entonces, mucho cuidado cuando se tenga que hacer el análisis solo con una radiografía y no me acuerdo que el agujero puede aparecer ahí. Y digo puede aparecer porque también puede aparecer entre las raíces, ya sea en la parte media o apical, o más arriba de ella, como también puede aparecer en la zona apical de los dientes. Entonces, no confundir, y tenemos entonces el recurso de mesioangular o distoangular el cono para poder hacer el diagnóstico. Entonces, podemos tenerlo en esta zona, podemos tener en esta otra, ¿no? Estas son las radiolúcidas. Entonces, estos dos agujeros palatinos superiores, porque este es el palatino, no inferior, pero nasopalatino que se abre mediante estos conductos, aparecerán en el piso de las fosas nasales.
ahí van a aparecer. Entonces, estas líneas radiopagas constituyen a las líneas de las paredes que son del conducto nasopalatino, ¿no? Aquí se ven claramente esas líneas y por acá se verán los agujeros palatinos. Aquí, una vez más, las líneas del conducto nasopalatino. Entonces, los agujeros están acá, ahí. Entonces, quiere decir que las fosas nasales son estos espacios radiolúcidos, porque son cavidades para el aire, ¿no es cierto? Entonces, estas sombras radiolúcidas que constituyen las fosas nasales, en la parte del piso encontramos los agujeros palatinos superiores. Mire, entonces ya vamos viendo cómo es que se va presentando todo esto, ¿no? Ahora vamos a ver la sutura intermaxilar. Mire, en esta radiografía se ve bonito ya todo lo que es tejido dentario, parlamentario, su tejido óseo, y ahora nos toca ver la sutura. La sutura es la unión de dos huesos, ¿verdad? La sutura. Por lo tanto, ¿cuál será la sutura? ¿La línea radiolúcida o la línea radiopaca? Radiopaca. La radiopaca no es. ¿Qué dice? La radiopaca. Radiolúcida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tejido que une los dos huesos, y hemos dicho que los bordes del hueso tienen que ser más radiopacos, porque tienen que tener mayor cantidad de sustancias minerales. ¿Por qué? Porque la sutura en sí es el tejido intramembranoso, que son como fibras, que van a unir los dos huesos. Eso es la sutura. Entonces, ese tejido que es orgánico se va a ver radiolúcido, y las paredes que van a constituir la línea radiopaca son de los ambos procesos maxilares al momento de conformar el paladar, ¿no? Bien, encontramos, y hay que tenerlo en cuenta ello, porque a veces podría alguien por ahí atreverse a decir que es una fractura, y que en niños esto es más abierto todavía. ¿Ya? Bien. Entonces, este tejido también hay que decir que termina, ¿no? El tejido óseo, y termina junto con la sutura en lo que se llama la cresta interdental, que es parte del reborde superior alveolar. No digo superior, sino simplemente reborde alveolar, ¿ya? Y que acá debe terminar en forma de una punta o de flama, que aquí ya podríamos decir, ya podríamos tener un problema de periodontitis incipiente. ¿Por qué? Porque ya no está esa punta, ya se desgastó, ya hay una reabsorción, y por lo tanto este espacio interdentario ha crecido. Así de fácil yo puedo llegar a mis diagnósticos, que vamos a empezar posteriormente en la segunda parte, para llegar a ir diagnosticando un poquito, primero la parte paradental y luego ir pendiente y todo eso, ¿no? Encontramos la fosa incisiva o canina. Entre el incisivo lateral y el canino existe una depresión. Si ustedes se palman, ahí está la depresión. Eso quiere decir que el hueso es más delgado. Entonces, cuando el hueso es más delgado, se forman sombras radiolúcidas. Ya sabemos que los contrastes, por ejemplo, si yo tengo una escalera y el escalón más alto, por ejemplo, la escalera es más grueso, entonces dará radiopaco. En el escalón el primero es más delgadito, será radiolúcido. Entonces, la zona que se deprime, que se hunde, porque no hay mucho hueso, será radiolúcido. Por eso la sombra, ¿no?, llamada la fosa incisiva o canina. Encontramos que cuando decimos para el incisivo central, para el incisivo central es el rayo central a la punta de la nariz. Entonces, esa punta de la nariz va a formar esta línea. Esa línea para ustedes es radiopaca o radiolúcida. ¿Qué dice? Radiolúcida. Y esto lo hemos llevado hasta el siglo anterior.
¿Radiopaca o radiolúcida? Ninguna de las dos, porque esto es una línea simple. Las líneas simples son aquellas que se forman cuando hay dos estructuras de diferentes densidades, no necesita marcarse. La línea que se forma entre la pulpa y la dentina, esos aquí los límites son una línea simple. ¿Ve? No necesita marcarse. Entonces, la silueta de la punta de la nariz, por ser esa parte un poquito más gruesa del tejido, aunque sea blando, se forma acá con una zona radiopaca y una zona radiolúcida. Igualito, el labio superior también a nivel de las coronas se forma como una línea simple. ¿Ya? Entonces, línea simple a nivel radicular, línea simple a nivel coronal. Encontramos que esta zona de acá, ¿no?, se forma con una punta que hemos dicho, la espina nasal anterior, esta parte en forma de una V, y esta espina nasal anterior forma parte con el piso del seno a nivel del tabique nasal. Entonces aquí se forma un rombo, ¿no?, que está el piso de las fosas nasales, aquí está el tabique nasal y aquí encontramos la espina nasal. Entonces este rombo se llama el rombo de barba, que constituye estas tres estructuras. Encontramos entonces el séptimo tabique nasal que separa las fosas nasales con una sombra radiopaca en la parte central. Bien. Las fosas nasales constituyen estas sombras radiolúcidas entre el tabique nasal o septum nasal, las fosas nasales, ¿no? Bien. Aquí también en la línea simple de la punta de la nariz. Los cornetes, miren, estas sombras que se ven acá, ¿no?, vienen a constituir los cornetes de una sombra de componentes, en este caso son mucho más grandes. En las panorámicas se ve más grande de cornete, ¿no?, y que son los cornetes simples, y estas sombras radiopacas porque son tejidos óseos, por eso es radiopaco. Entonces, el piso de las fosas nasales viene acá, en la punta en forma de V, constituye la espina nasal anterior. Miren cuántas estructuras estamos viendo ya solo en la zona anterior. Ya, por eso es que la radiografía tiene que salir correctas. Ya cuando vamos a la zona posterior, muchas veces debería esta zona radiolúcida estar solo hasta el segundo premolar. Hasta ahí debe llegar, pero otras veces se proyecta hacia adelante y llega hasta el canino. Esta sombra radiolúcida es una cavidad de aire que se llama seno maxilar. Y la pared anterior se proyecta porque hay mayor cantidad de aire y, o sea, se produce un crecimiento, a lo cual se llama neumatización. Entonces, esta neumatización lo lleva a hacer hasta el canino. Entonces, aquí en la zona del canino encontramos la unión de las paredes, ¿no?, laterales de las fosas nasales y se unen aquí con la pared anterior de quién? Del seno maxilar. La unión forma una letra I invertida, que se llama la I de Ellis, ¿no?, entre esas dos paredes, una I o una Y invertida, la que aquí vemos en la parte de la anatomía. En la zona del canino solamente veremos el surco, ¿no? Algunos tenemos bien marcado este surco, sobre todo aquellos que ya avanzaban de edad. Se marca bien esta sombra, también que es una línea simple, ¿no?, una línea simple. Encontramos posteriormente en la zona ya molar lo que es el seno maxilar, la sombra radiolúcida, esta área delimitada por líneas radiopacas, algunas verticales que son las paredes y algunas que van prácticamente proyectadas sobre los ápices de los dientes, que viene a ser el piso de las fosas nasales. Encontramos
encontramos esta línea radiopaca que vendría a ser la apófisis piramidal del hueso malar, ya vamos a verlo, ¿no? Aquí está el seno maxilar, aquí encontramos la proyección, incluso se ha ido muy cerca al lateral. Esta sombra posterior, ¿no?, que se ve, esa invaginación o proyección hacia el hueso alveolar, cuando faltan dientes o hay separación de dientes, ¿no? También se proyecta. Estas son invaginaciones, y cuando va hacia arriba son evaginaciones del piso del seno maxilar. Encontramos entonces, cuando irradiamos un molar, ponemos la placa, el molar, irradiamos, ¿qué encontramos? Decimos a 2 centímetros de la comisura externa del ojo, o la parte final de la ceja, con el plano 1, ahí damos para el molar. ¿Y qué estamos encontrando? El hueso malar. Esa parte del hueso malar, esa parte de esa punta, se llama apófisis piramidal del hueso malar, y esto se superpone, aquí está, se superpone con digamos, la imagen de los dientes. Por eso va a aparecer en esa zona. Se ve en una forma de una U o de una B, ¿no? De una U o de una B. Por eso se llama la B o la U del malar. Así se llama. Radiopaco, claro, porque es tejido óseo. Muchas veces se superpone sobre las raíces y no deja ver. La parte final, la pared final del maxilar, después de la zona del tercer molar, encontramos esta pared, ¿no?, de un hueso esponjoso, por eso se ve un poco más radiolúcido, que es la tuberosidad del maxilar. Tuberosidad del maxilar. Y por detrás de la tuberosidad encontramos este proceso o esta proyección del tejido óseo que está más interno, ¿no?, y que viene a ser el proceso anular. Aquí tenemos la apófisis estiloides y que es parte del hueso efenoide. Ustedes saben que el hueso efenoide está en la parte central, ¿no? Entonces, aquí encontramos parte del hueso. Aquí encontramos otra vez por detrás, o sea, en la pared, en lo que se llama la tuberosidad del maxilar, ¿no? Luego viene la proyección de esta apófisis, que es la única del maxilar inferior que aparece en el superior, ¿no? ¿Cómo se llama? Apófisis coronoide, ¿cierto? Al momento que yo tomo la radiografía y pongo para los molares, abro la boca y se proyecta inmediatamente la apófisis coronoide y aparece, ¿no? Aparece. Algunos dicen, no, es el dedo del paciente. El dedo del paciente no puede salir porque está detrás de la película, no está adelante. A menos que lo vamos a poner adelante, ya sería el coro. Pero bueno, ahí está la apófisis coronoide. Aquí está lo que es la tuberosidad, ahí aparece. Ahora, en el maxilar inferior, ¿qué tenemos en el maxilar inferior? Encontramos la vez pasada, ¿cómo se llama el agujero? Nadie sabía. Y es el agujero lingual. ¿Cómo se llama la sombra radiopaco que rodea el agujero lingual? ¿Qué estructura sería? Porque el agujero lingual está justamente en medio de esas estructuras. ¿Qué hay de ahí? Más adelante entonces vamos a ver. Entonces, aquí encontramos que al momento de irradiar encontramos una zona proyectada que es el mentón, ¿no? Pero también encontramos que va en una forma depresiva, como una zona hendida. Por eso es que este hueso de acá arriba es más delgado y esto es más grueso, más pronunciado. Y se ve esa sombra como una fosa. Como una fosa primero y luego ya viene la parte del tejido óseo que es de mayor densidad. Entonces,
esta prominencia mentoniana se va a ver en la zona inferior y esta fosa se va a ver en la zona superior de él. Entonces, aquí encontramos que esa proyección de este borde del mentón, también llamado espina del mentón, va a aparecer como una sombra radio para todo este contorno anterior, ¿no? Entonces encontramos la sombra radiopaca proyectada dependiendo del ángulo con que yo ponga. Si lo hago más negativo, el vestibular sube o baja. A ver, aplique claro. Si yo tengo en la zona vestibular y el cono bajo, hago negativo, esa sombra del anterior o vestibular, ¿sube o baja? Sube, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los que se ubican en la zona vestibular siempre corren en sentido contrario que él, ¿no es cierto? Bien, entonces encontramos que existen líneas radiolúcidas a manera de, podría decirse, fracturas, pareciesen líneas de fracturas, pero son los conductos nutrices. Miren, todas las radiografías que estoy mostrando es un proceso de búsqueda, es un proceso de estar tomando hasta que aparece. No en todas las radiografías pueden aparecer, ¿ya? Por si acaso. Pero cuando se trata de una parte académica, tengo que mostrar todo. No decir, imagínense tal cosa, tampoco puedo decir. Entonces, aquí encontramos, también que se llame imagenología, pero no es para imaginar. Entonces, aquí encontramos esa fosa, ¿no? La fosa mentoniana, que les decía, porque el hueso acá en la zona neural es más delgado que en la zona de la prominencia del mentón. Encontramos que la placa de acá ya se va a ver toda esta sombra, ¿no? de la parte de la espina del mentón. Encontramos el agujero lingual, ¿no? Y todo el reborde, digamos así. Pero encontramos aquí esta línea, también una línea simple. Y esa línea simple constituye la sombra o la silueta del labio inferior. Por eso es que ustedes, claro, al comienzo ustedes de repente no van a tener la exactitud de ver dónde está la línea. Le falta más ensayo a nosotros, ¿no? Entonces, una vez que ya llegan a tener esa figura, esa destreza en mirar, ya no se van a equivocar. Y algunos dirán, ojo de loca, no se equivoca. Entonces, aquí encontramos también que en la zona premolar vamos a ver estos agujeritos, ¿no? Lo que se llama el agujero mentoniano. Entonces, estos agujeros mentonianos, ¿a qué nivel van a estar? A nivel de premolar. Y ojo, que también puede parecerse de que hay un problema periapical, una reacción. No vayan a hacer de frente ortodoxia, hagan siempre para saber. Si no se mueve ese agujerito o esa sombra, si no se mueve, quiere decir que sí es un proceso. Pero si se desplaza, viene a ser el agujero. ¿Ya? Este agujerito, como ven, puede aparecer ahí, puede aparecer separado, puede aparecer entre las raíces. Viene con el dentario inferior, se forma el asa del dentario o el asa del mentoniano, y aquí va a aparecer el mentoniano. Tenemos el conducto dentario inferior. Esto constituye una sombra radiolúcida porque es una cavidad delimitada por dos líneas radiopacas, ¿no? Una superior, una inferior, que vendrían a ser líneas que delimitan el dentario inferior. Algunos le llaman una línea superior, otra inferior, otro le puede, de otra manera casi no se puede distinguir en una parte bidimensional. Encontramos aquí muy tenuemente, aquí ya lo encontramos en una mayor densidad. Vamos a ver que esta asa, y se forma acá el dentario, aquí también se forma el dentario como una sombra. Pareciese que los dientes se estuviesen dentro del dentario, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Aquí encontramos la línea oblicua externa. Esta línea oblicua externa siempre está hacia el lado de la corona. De la parte cervical hacia arriba va a aparecer
la línea oblicua externa. Y la línea oblicua interna vendría a constituirse por la línea miloioidea, ¿no? Se inserta en la parte miloioidea. Entonces, en esa línea se inserta el miloioideo y aparecerá la línea oblicua externa arriba y línea oblicua interna abajo. Por debajo de la línea oblicua interna está esa depresión. Esa depresión hace más delgado el hueso, por lo tanto el hueso va a ser como una sombra radio lúcida. Se dice que este espacio es para la glándula submandibular, glándula salivar. Entonces, esta fosa constituye para la glándula submandibular. Aquí encontramos la fosa, ¿no? Por acá viene el dentario. Ya sabemos la línea oblicua externa, línea oblicua interna, la fosa, el dentario, y aquí vendría otra línea final que va a constituir la cortical basal. Cortical basal. Y es el borde más inferior que nosotros vamos a ver. Entonces, como ven, ya encontramos todo ello y vamos a ver que en la oclusal se van a ver desde otro punto de vista, ¿no? ¿Por qué? Porque enfocan la mitad de la nariz, hemos enfocado para tomar la radiografía y hemos encontrado estos agujeros, por ejemplo, están en el maxilar superior, en las cuencas oculares. ¿Cómo se llaman estos agujeros? Por ahí va. Lágrimo nasal. A ver, no nos acordamos. Y eso que en la anatomía algunos hasta recorren los conductitos, recorren los agujeritos con cablecitos de colores, de centellas, de arterias, de la vena. Y al final, cuando vienen acá, se da nada. Entonces, tenemos que no estudiar para olvidar. El mundo dice, mejor olvido para poder entrar más conocimientos actuales. Ya lo pasado. Entonces se va quedando así, llegan nuevecitos, al final llegan nuevecitos, ya han olvidado todo, porque van a empezar su vida profesional nueva. Bueno. Entonces, aquí en la oclusal también tenemos la sutura, encontramos las fosas nasales de este lado, por acá encontramos los senos maxilares, acá el hueso malar, ¿no? Las corticales externas, las corticales internas, ¿no? Aquí están los movimientos nasolacrimares que también se confunden o se proyectan con las fosas nasales, ¿no? La IBNs, ¿no? Aquí encontramos, ya sabemos quién lo forma, el hueso malar de este lado. En el inferior ya veremos las corticales externas, las corticales iguales, y aquí encontramos lo que había preguntado, ¿no? La tabla ósea igual, tabla ósea vestibular, o externa e interna. Y aquí encontramos lo que nosotros habíamos dicho, que está como un agujero igual, en forma de una puntita acá sobresaliente. ¿Cómo se llama? Apófisis genes. Hay que tenerlo así. ¿Qué está de palabra?